Buenos días, compañeros y compañeras de corporación, a esta sesión del Ayuntamiento Pleno. Con el orden del día que todos disponen, vamos a dar comienzo al mismo. Tenéis, en primer caso, la dación de cuentas, la declaración de 3 días de luto oficial, en este caso por quien fuera alcalde de esta ciudad, don Valeriano Ruiz Hernández, que como bien sabe toda la corporación y al que quiero agradecer su cercanía y su sensibilidad ante este momento y trasladaros también el saludo de la familia y el agradecimiento a este reconocimiento también que le hicimos ese día. Por tanto, damos cuenta de la resolución de ese citado día y si consideran, pues vamos a hacer nosotros también un minuto de silencio. ¿Vale? Pasamos al segundo punto. Sería, en este caso, la aprobación del acta celebrada el 18 de febrero. ¿Alguna apreciación al acta? ¿La aprobamos? ¿La aprobamos? Gracias, compañeros y compañeras de corporación. Pasamos al tercer punto, que sería la propuesta de aprobación de este pleno de la incorporación de la actualización del inventario municipal de bienes en relación a varios viarios municipales. Señora Alonso Lapi. Sí, efectivamente es la actualización del inventario municipal en el que se van a incluir 20 calles de distintas zonas del municipio. Muy bien, muchísimas gracias. Lo vimos en la gerencia de urbanismo. Votamos. Grupo Vox, Grupo Ciudadanos, Grupo Popular, Grupo Adelante. A favor, simplemente decir que bueno, que son calles que llevan siendo, que llevan estando aquí un montón de años, que no sabemos por qué no forman parte del inventario, ¿no? Que la actualización debería hacerse quizás con mucho más frecuencia para que estas cosas no ocurrieran, pero vamos, a favor. Muchísimas gracias, Grupo Socialista. A favor. Pasamos al siguiente punto. El punto cuarto es la aprobación por este pleno, si cabe, de la aprobación inicial de la declaración de la necesidad de ocupación de una finca, la 2557, afectada por una actuación urbanística al Sistema General Viario 16. Señora Alonso Lapi. Bueno, en el 2018 se aprobó definitivamente el proyecto de reurbanización de este viario, que para que lo puedan localizar los vecinos y vecinas es desde la rotonda de la gasolinera hacia Palomares, rotonda de Mercadona. Esta aprobación definitiva del proyecto estaba condicionada a un expediente de expropiación que damos hoy el visto bueno para poder realizar, iniciar y terminar. Y una vez expropiada esta parte, que es la acera de la estacada del Marqués, podremos pues finalizar empezar a ejecutar el proyecto de obra del viario. Muchísimas gracias, señora Alonso Lapi. También lo mismo en la gerencia de urbanismo. Pasamos a la votación. Grupo Vox. Grupo Sociedad, a favor. Grupo a favor. Grupo Adelante, a favor. Grupo Socialista, a favor. Gracias, compañeros y compañeras de corporación. Pasamos al punto quinto. En este caso sería la declaración de especial interés presentada en este caso por don Ramón Ignacio Álvarez de la Gala para unas obras de reforma a desarrollar en el Instituto de Enseñanza Secundaria Atenea, sitio en la calle Ítaca número 2. Señora Alonso Lapi. Bueno, pues el Instituto solicita que el Pleno declare el especial interés o utilidad pública para poder bonificarse en las obras de vestuario que van a realizar en sus instalaciones. Muchísimas gracias, señora Alonso Lapi. Pasamos a la votación. Pues Grupo Vox, Grupo Ciudadanos, Grupo Popular, a favor. Grupo Adelante, a favor. Grupo a favor. Pues muchísimas gracias, compañeros y compañeras de corporación. Pasamos a las mociones en el punto sexto, que sería en este caso ahora una moción presentada por el Grupo Ciudadanos con registro 3.854 con respecto al impulso de la promoción de medidas
correctoras en el ámbito de la eficiencia energética del parque edificatorio público y privado existente y aquel de nueva planta que pueda desarrollarse en la ciudad. Enrique Carmona, como portavoz de Ciudadanos. ¿Qué tal? Buenos días a todos, buenas tardes. Gracias, señor presidente. Bueno, entiendo que todo el mundo se ha leído la moción. El texto de motivación es un texto largo y solamente voy a nombrar algunos datos de presentación de la misma antes de pasar a los acuerdos. En principio, son datos objetivos, datos que provienen de Europa y del Gobierno central. Las ciudades desempeñan un papel fundamental en la lucha contra el cambio climático. Son las responsables de hasta el 70% de la emisión de gases de efecto invernadero. Los edificios contribuyen un porcentaje de hasta el 56% en la contaminación, frente a solo un 13% de la contaminación que provocan los coches. Y consumen además alrededor del 40% de la energía primaria. España, en concreto, cuenta con un parque edificatorio de 25 millones de viviendas. El 55% de este parque edificatorio fueron construidos antes de los años 80. O sea, cuando no existía ninguna normativa edificatoria que contemplaba el más mínimo condicionante en referencia a la eficiencia energética. Más de un 20% de este parque edificatorio está construido, tiene más de 50 años de vida. O sea, que 4 de cada 5 edificios que están construidos en la actualidad en el parque edificatorio residencial son edificios que no son eficientes. Los responsables de estos datos yo creo que somos todos. Somos los ciudadanos y somos los políticos. Los ciudadanos porque obviamente por desmotivación, por desconocimiento, por desinformación o por falta de sensibilización no hemos sido capaces de sumarnos a las iniciativas europeas en pos de poner nuestro granito de arena por la eficiencia energética y por la eficiencia energética. Los políticos, ¿por qué? Hay un dato muy interesante que dicen por qué los políticos somos responsables de no haber hecho lo posible para este salto cualitativo en la eficiencia energética de nuestro edificio. En diciembre de este año pasado se puso en marcha por fin el nuevo código técnico, el primer código técnico que asumía como suya condiciones en referencia a la eficiencia energética dictadas de lo que antes eran recomendaciones y ya fueron legislaciones y reglamentaciones por parte de la Mesa del Cambio Climático. Este código técnico debería haber sido ejecutado mucho antes, como otros muchos países miembros, y como siempre llegamos tarde a todas estas iniciativas. Este código técnico se redactó hace ya algún tiempo. Por problemas de la pandemia se retrasó la implantación del mismo y en septiembre del año pasado por fin se sacó a la luz y se impuso su obligatoriedad. Este código técnico nació muerto, ya está en revisión. ¿Por qué? Porque las nuevas reglamentaciones europeas con respecto al cambio climático, la nueva ley que en poco tiempo va a ver la luz con respecto al cambio climático que se está desarrollando ahora mismo en nuestro país, ya condiciona y restringe bastante más las condiciones edificatorias que este código técnico ponía en marcha. Y esas restricciones van a afectar gravemente a la eficiencia de nuestros edificios y va a obligar a desarrollar grandes planes estratégicos para la rehabilitación energética de los mismos. Por eso somos responsables, porque aunque sabemos que todos los municipios han dado pasos, no son ni cuantitativamente ni con la intensidad que se necesita para subirse al carro de otros Estados miembros de Europa. Existen planes estratégicos que no han sido capaces. El último Plan Estratégico de Rehabilitación Energética para el 2020 estimaba la necesidad de rehabilitar 300.000 edificios anuales. En el 2020 podemos decir que esa cifra no se ha cumplido ni siquiera en un 5%. Y todas esas son cifras que se van acumulando y se van sumando al vagón de cola. Por lo tanto, los esfuerzos que va a tener que hacer nuestro país para subirse al carro europeo y de otros Estados miembros va a ser increíble y necesario. Los municipios
cuando hablamos de grandes acciones en pos de la eficiencia energética, de la macroeconomía, de grandes industrias, se han hecho muchas cosas, pero en el momento que se habla de vivienda, sí que bajamos el balón al suelo y sí que las corporaciones locales y los ayuntamientos tienen mucho que decir al respecto. Por eso, esta moción la traemos hoy simplemente... me puedo quitar esto, ¿verdad? Gracias. Simplemente porque es necesario comenzar, es necesario empezar a tomar cartas en el asunto. Y sabemos que los municipios, y sabemos que este municipio, y sabemos que muchos municipios de muchos colores políticos están tomando cartas en el asunto, están dando pasos, pero es necesario involucrarse muchísimo más y dar pasos mucho más efectivos. ¿Por qué? Porque Europa en breve nos lo pide y la legislación que en breve se va a poner en marcha es bastante más restrictiva. Los acuerdos que presentamos a este respecto son varios. Entendemos que, bueno, lo hemos presentado como puertas adentro, efectivamente, porque entendemos que el ayuntamiento, cualquier ayuntamiento, debe ser conocedor de sus debilidades. Y este ayuntamiento entendemos que las tienen, ¿vale? Acuerdo número 1, puertas adentro. Es necesario una auditoría energética de todos los edificios municipales, porque los edificios municipales no pueden ser una rémora, no pueden ser una carga para las arcas públicas. Y no sobra decir que los edificios municipales de la mayoría de los ayuntamientos de nuestro país son edificios muy antiguos y muy poco sostenibles. Poner en marcha planes necesarios para la rehabilitación energética de todo edificio público, de manera que estos dejen de ser al menor tiempo posible una rémora para el gasto público. Dotar a todos los edificios públicos de instalaciones fotovoltaicas, convirtiéndolos en generadores de electricidad. El máximo aprovechamiento de la radiación solar de la que gozamos en nuestro país debe ser un objetivo principal. Está matizado porque es algo bastante pernicioso el sobredimensionamiento. Pero sí entendemos que un edificio municipal, un edificio público, debe de presentar un proyecto de actuación faseado conforme a las necesidades que se vayan generando. Ahora mismo, obviamente, un edificio municipal se debe dotar de una capacidad de autoconsumo, correcto, pero en el momento que tengamos planes de movilidad eléctrica, pues obviamente esos edificios tienen que dar más de sí mismos implementando nuevas instalaciones fotovoltaicas para de esa forma apoyar la movilidad. Por lo tanto, entendemos que es una medida para fasear en el tiempo en función de las capacidades de los ayuntamientos. Claro que sí, modificación de los planes generales de ordenación urbanística. Es lógico. Los planes, la legislación no puede ser una traba para el desarrollo sostenible de los municipios. La ley tiene que estar al servicio de los municipios y no al contrario. ¿De acuerdo? Al servicio de la sociedad. No tiene sentido, por ejemplo, un caso claro, no tiene sentido que una persona que ha agotado la edificabilidad en su edificio no sea capaz de poder dotar a su propio edificio de superficie para captadores solares, porque esa instalación puede provocar un aumento de la edificabilidad de su edificio y la tiene agotada. O le computa para no poder utilizar esa edificabilidad para ampliaciones de vivienda, para nuevas habitaciones, etc. Es muy importante la formación del personal técnico. O sea, el ayuntamiento debe de capacitar humanamente y a nivel de conocimiento a sus empleados y a sus técnicos. ¿Por qué? Esto no habla de hacer público los requerimientos para generar esta sostenibilidad. Pero sí está claro que el técnico municipal, y lo hemos visto en algunas mesas de contratación, el técnico municipal tiene que saber lo que existe en el mercado, tiene que saber lo que el mercado nos puede dar, tiene que tener los últimos conocimientos en instalaciones técnicas, en capacitación, para pedir a las empresas que van a ser las suministradoras de nuestro ayuntamiento el máximo para evitar que personas, entidades, empresas que no estén capacitadas presten servicio en el ayuntamiento. Nosotros tenemos que poner los pliegos de condiciones, nosotros tenemos que capacitar esos pliegos para que lleguen los mejores al ayuntamiento, para que cada acto edificatorio y urbanístico sea el mejor que la sociedad puede obtener.
Puertas afuera, pues sí, puertas afuera el ayuntamiento ya tiene una serie de herramientas para ponerla en marcha. Existen planes, existen ayudas, existen incentivos para la rehabilitación energética de nuestros edificios, correcto. Pero aunque ha habido una mejora cuantitativa en la eliminación de las barreras burocráticas y de información que existían, entendemos que todo es mejorable, todo se puede perfeccionar. Y hay una gran barrera por parte del ciudadano para acceder a esa información. Hay una gran barrera por parte del ciudadano, de la mayoría, de un porcentaje mayoritario del ciudadano, de poder gestionar esas ayudas, de poder solicitarlas. Todo el mundo no tiene la capacidad para la contratación de técnicos que los ayuden a gestionar esas ayudas y hacer que ellos mismos puedan dar un salto de capacidad a sus edificios privados. Y entonces el ayuntamiento es el que yo creo que tiene la obligación de sensibilizar a la población y de hacerle llegar, inclusive a través de la oficina de vivienda, a través de los técnicos municipales capacitados, de ayudarle a gestionar esas ayudas. Si no, es imposible que se sume una gran cantidad de personas a la necesidad de rehabilitación energética y volveremos a ver los técnicos cómo se devuelve mucho dinero a Europa por falta de proyectos viables. Por eso solicitamos la implantación de oficinas de información y ayuda a la gestión. Es necesario. Reducción de los procesos burocráticos, lo acabo de decir. Sabemos que aunque se ha mejorado bastante, todo es perfeccionable. Y las ayudas, las bonificaciones y la gestión administrativa tienen que ser muy directas. Pedimos algunos datos. Nosotros sabemos que estamos en el principio del camino. Es que es verdad, es el principio del camino. Son muchos los pasos que vamos a tener que dar para subirnos al carro europeo. Por eso no hablamos de cuantificaciones, no cuantificamos, no damos datos, no damos porcentajes de las medidas que pedimos, porque al final lo que solicitamos es comenzar, empezar a hablar, empezar a negociar, empezar a saber de qué forma se pueden fasear esos plazos. Por eso hablamos de bonificaciones en tasas urbanísticas e impuestos de construcción para todas las promociones que aporten una certificación energética. Claro, la certificación energética es lo único que te asegura que esa rehabilitación, que ese salto cualitativo es real. Y por lo tanto, cualquier entidad privada o pública que se tome la molestia de dar ese salto tiene que recibir una ayuda. Es más, Europa nos va a obligar a incentivar esas ayudas y además nos las va a cuantificar. Y pedimos también exención total de tasas e impuestos indicados, además de una bonificación máxima de impuestos del IBI. O sea, para cualquier persona que además se tome la molestia, que además invierta en no solamente no consumir, no ser una rémora para la eficiencia energética, para las emisiones de CO2 a la atmósfera, para las emisiones de gases nocivos, además genere electricidad en su casa, esa conducta, esa sensibilidad hay que premiarla. Hay que premiarla con lo que nosotros podemos manejar, que es pues, el impuesto de bienes inmuebles. Es un impuesto a nuestros edificios. Si nuestros edificios nosotros tomamos la molestia de que sean no solamente que gasten, sino que generen, tendremos que hacerlo. Además, atraemos una gran cantidad de población a nuestro municipio que lo necesitamos para dar el salto de censo. El último punto habla de la construcción pública. No quiero que se entienda la promoción pública como que el ayuntamiento sea el que utilice fórmulas antiguas de generación de vivienda pública, pero sí que el ayuntamiento se motive para captar esos promotores que tengan esa sensibilidad de generar vivienda pública en el ayuntamiento, en el pueblo de Mairena, pero una vivienda pública de calidad. Y cualquier tipo de acción de captación es una obligación por parte del ayuntamiento. El último punto habla de solicitar al Gobierno de la Nación la reducción del impuesto del IVA para todos materiales, trabajos y acciones, Laura, no solamente materiales, trabajos y acciones dirigidos a la rehabilitación energética de nuestros edificios residenciales. Me lo habías preguntado. Y vivienda, porque nosotros entendemos que la vivienda eficiente, la vivienda que acaba con la pobreza energética es un bien de primera necesidad. Entonces no tiene que ser lastrado, esa acción de rehabilitación energética no debe de ser lastrado con un impuesto que al final suma y hace que las acciones no tengan el efecto deseado.
creemos que la implantación de estas pequeñas medidas, de estas medidas de inicio, o sea, de los primeros pasitos, traerían una serie de beneficios que son muy obvios, lo entendemos nosotros. Colaboración en el cumplimiento de los hitos energéticos 2030, 2035 y 2050. Y obviamente puntos en la catalogación que vamos a sufrir los ayuntamientos, en la baremación que vamos a sufrir los ayuntamientos, para conocer cuál es el esfuerzo que está haciendo cada ayuntamiento para conseguir una serie de hitos energéticos. Estímulo para la revitalización del sector productivo laboral en caída libre, como es la construcción. Y eso es una realidad. Vivienda en edificios más confortables, sanos y ahorradores, está claro. Y la lucha contra la pobreza energética. Yo creo que es conciso. Perdón si me he alargado en exceso, pero era necesario. Gracias. Gracias, Enrique. Pasamos a dar la palabra a los grupos. Ha hecho una masterclass, Enrique, no de eso. O sea, nos ha dado una masterclass. Eso. Pero eso digo que conociéndote me parece ajustado. Eso. Muchas gracias, señor presidente. Creo que, vamos, las medidas en sí están bien. Lo que ocurre es que esta moción no cuantifica cuánto salen las medidas. Pero es importante. ¿Por qué? Porque es importante. Porque si no lo sabemos, no sabemos cuál sería la cuantía que supondría para las arcas municipales la auditoría energética de todos los edificios municipales, por ejemplo. Tampoco conocemos cuánto supondría la rehabilitación energética de todo edificio público. ¿Y qué ocurre? Que puede ocurrir como lo que has establecido en el punto siguiente. Nos podemos encontrar con lo mismo. Que al igual que ha expresado que a las instalaciones fotovoltaicas, exactamente y expresamente dice, estas inversiones deberían ser proporcionadas, ya que un sobredimensionamiento provocaría un gasto excesivo complicado de amortizar. Si no conocemos las cuantías determinadas, tanto para la rehabilitación energética como a su auditoría, ¿cómo cuantificar un ayuntamiento si se puede amortizar, como ocurre con la energía fotovoltaica? Tendremos que tener una base económica para determinar si es conveniente o no llevarlo a cabo por parte del ayuntamiento y de los particulares. Nada más, simplemente. Muchísimas gracias, Miguel. Ricardo, nada. El segundo, digo, eso entendí yo. ¿Nos vamos todos entonces al segundo? Pues estamos ya en el segundo. Venga, Ricardo. ¿No? Adelante, ¿quiere intervenir? Emilio. Muy buenas. Vamos a ver, en primer lugar, agradecer al Grupo Ciudadano que presenten esta moción, la cual estamos prácticamente en todo de acuerdo, salvo, como ha comentado el señor Enrique a Laura, en solicitar la reducción del IVA para todos los trabajos, materiales, acciones dirigidas a la rehabilitación energética de nuestros edificios y viviendas. Pensamos que no es el momento oportuno para la bajada de impuestos. Decir que es cierto que nosotros seríamos más ambiciosos, que nuestro grupo propondría un cuarto punto de acuerdo en el cual se promoviera la constitución de una empresa pública de energía municipal que abastezca las necesidades de consumo de todo el parque público de Mairena y que en medio plazo se pudiera hacer la comercialización de energía eléctrica limpia para los vecinos del municipio. En definitiva, esto como aporte. Nosotros nos gustaría votar que sí en el supuesto que quitaran lo de los impuestos. En el supuesto que no, nos tendríamos que abstener. Gracias. Muchísimas gracias, Emilio. Señora Padial. Buenas tardes. Haciendo un símil a todo lo que tú has dicho, porque no te voy a llevar mucho la contraria, diremos que estamos de acuerdo en los cimientos de esta moción. De hecho, nosotros ya hemos empezado a trabajar, como te comenté, en este tema. Es decir, nosotros ya hemos empezado a hacer auditorías energéticas. Todos los colegios del municipio, todos los colegios públicos del municipio ya la tienen. De hecho, en algunos de ellos ya se han abordado trabajos aprovechando las subvenciones de la Agencia Andaluza de la Energía. El siguiente paso es hacer la auditoría del resto de los edificios de este municipio. Y una vez que tengamos esa auditoría, pues lo siguiente será establecer
qué edificios son los prioritarios, en qué edificios se debe actuar, cómo se debe actuar, cuáles son la cuantía de las actuaciones y ir viendo en base a las prioridades que se marquen en qué edificio o no se actuará. ¿Qué más decirte? Pues que los edificios municipales, por ejemplo, ya hemos empezado a actuar de una forma mínima, pero hemos empezado, que es sustituyendo la luminaria tradicional por la luminaria LED, que ya produce un ahorro sustancial en la factura que pagamos todos los meses a las compañías eléctricas. En cuanto al resto de puntos de acuerdo, solamente indicarte que me consta que la Gerencia Municipal de Urbanismo, como tú ya sabes, está trabajando en las propuestas que has planteado de modificación del plan general, igual que las bonificaciones que se pueden hacer, los impuestos correspondientes. Y también me parece importante destacar que ya existe en Mairena una oficina municipal de la vivienda que está haciendo un trabajo importante de información y de asesoramiento a la ciudadanía. Es decir, y me consta que con las últimas ayudas que han salido de la Junta han informado a gran cantidad de vecinos. Y no hay más. Es decir, hemos empezado a trabajar, vamos a seguir trabajando en este tema, porque creo que al final lo único que hacemos es lo que debemos de hacer, es hacer nuestros edificios, igual que nuestra ciudad, cada vez más sostenibles, porque es la única herencia que le podemos dejar a nuestros hijos. Gracias. Muchísimas gracias, señor Perdial. Bueno, pues pasamos a la votación en este caso. Si admite Ciudadanos la propuesta del Grupo Adelante de retirar los apartados que tienen que ver con el escenario impositivo. Sí, sí. La intención de introducir ese punto era la necesidad de transmitir la posibilidad o la necesidad de que sea considerado las edificaciones y las acciones sobre la edificación a nivel de rehabilitación energética como un bien de primera necesidad, ¿de acuerdo? Igual que otros tipos de productos recientemente se han subido al carro de la primera necesidad y se han visto reducido su carga impositiva a través del IVA, este también debería ser así. No tenemos ningún problema en retirarlo, ¿sabéis por qué? Porque nosotros es un punto que se solicita al Gobierno central y nosotros nos comprometimos a no traer aquí puntos solamente que afectaran al ámbito local. Entonces, como estamos en el comienzo, estamos en el punto de partida, por eso no ponemos cuantificaciones ni datos, porque aún tenemos que empezar a sentarnos a negociar y ver cuáles son las capacidades del ayuntamiento para saber en qué rango podemos movernos, en qué cuantificación, necesitamos esas auditorías para saber de qué estamos hablando. Como este es el principio, por eso no hemos querido cuantificar y por eso retiramos ese punto. No es necesario, ¿sabes? Tenemos mucho que hablar al respecto y mucho que negociar. Con respecto a lo que tú has dicho, claro que no está cuantificado nada. No es el objetivo de esta moción, es un objetivo de sensibilización pura y dura. ¿De acuerdo? Gracias. Gracias, Enrique. Entonces entiendo que la propuesta de todo lo que tiene que ver con ese escenario impositivo que hacía la reclamación el Grupo Adelante se elimina. No solo en el escenario del IVA, hablan también del escenario de marco impositivo, de bonificaciones e impuestos. Entonces, como ese era el comienzo, ¿no? Pues si considera el grupo, se retira todo lo que tiene que ver con el marco impositivo, recogiendo la propuesta de Adelante. ¿Vale? ¿De acuerdo, señor secretario? Los apartados que tienen que ver con el marco de bonificación, impuestos y tasas. ¿Vale? Venga, pues pasamos a la votación. Grupo Vox, abstención. Grupo Ciudadanos, afirmativamente. Grupo Popular, a favor. Grupo Adelante, a favor. Grupo Socialista, a favor. Pues queda aprobada la propuesta. Gracias, compañeros y compañeras de corporación. Pasamos al siguiente punto, que sería la moción de apoyo al sistema de depósito y evolución y retorno de los envases. Señor Izquierdo. Buenas tardes a todos y a todas. Consideramos que la nueva ley de residuos debe, entre otras cosas, transponer las recomendaciones que se indican desde Europa y subsanar los defectos que las leyes actuales tienen.
y que la experiencia práctica ha puesto de manifiesto en relación a la normativa actual y que nos ha colocado en una situación dramática a lo que en gestión de residuos se refiere. Los plásticos, todos y todas sabemos que están generando un gran problema a todos los niveles, a nivel mundial, que los municipios no están exentos de esta problemática, que se han encontrado ya microplásticos y nanoplásticos en todas las personas, los ingerimos por todos los alimentos que tomamos, por distintas vías, no estamos exentos de ellos, aunque compremos alimentos ecológicos, ni por mucho esfuerzo que pongamos en nuestra alimentación. Esto a la larga pues, va a generar importantes problemas de salud que de hecho ya estamos sufriendo. Queremos recordar que no cumplir los parámetros que la Unión Europea marcan puede ocasionar multas, además de graves y, como digo, probadas afecciones a la salud y al medio ambiente. Existen puntos fundamentales que pensamos que deben ser incluidos en esta nueva legislación si deseamos generar un marco que nos permita llegar a estos parámetros que la Unión Europea pues se ha marcado. Para nosotros es fundamental un eje, que sería la separación obligatoria en la recogida de residuos municipales, sobre todo en lo referente a materia orgánica, tal como se defiende en el documento Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de Regiones. Introducir requisitos obligatorios para separar los biorresiduos y garantizar que las infraestructuras de tratamiento programadas o existentes son adecuadas para los sistemas de recogida. No obstante, nuestra moción pues, incide más en el segundo eje, que para nosotros sería vital, como digo, por la problemática que los residuos de los envases ligeros y de la agricultura intensiva y, en general, el uso que estamos dando al plástico por la sociedad está generando. Y sería la implantación del sistema de depósito, devolución y retorno, conocido como SDR, tal y como se está realizando de forma exitosa en distintos países como Alemania, Dinamarca o Lituania, o al menos de forma más exitosa que el sistema escogido por nuestro país. Tenemos claro que el actual método de recogida de residuos de envases no cumple las funciones para el que fue creado. Para ello solo hay que hacer un mínimo estudio de los datos que sobre el mismo tenemos. Según el estudio de caracterización del MAPAMA, anterior ministro de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de España, el 28,46% de los residuos municipales serían envases, vidrio, papel, cartón, plástico, brick, metales. Además, sabemos que el plástico en cuestión pues, es un material que tiene un reciclado complicado, no es como el vidrio, que se recicla de una forma fácil y efectiva, sino que el plástico pues, va perdiendo calidad por cada nuevo reciclaje y para poder volver a usarlo, pues, en cada reciclado hay que añadir plástico nuevo, lo que realmente nos está reduciendo la generación de plástico, que es realmente la única solución efectiva para hacer frente a este problema. El plástico es un material que es un material pues, higiénico, barato, fácil de transportar, o sea, es un material que realmente tiene muchos beneficios y que tenemos que seguir usándolo, pues por ejemplo, a nadie se nos ocurriría ahora mismo pues, utilizar una jeringuilla de vidrio. Está claro que en el campo de la medicina pues el plástico es necesario, lo tenemos que seguir usando y no sería un problema si lo reducimos en muchísimas otros usos, que sí es verdad que lo estamos haciendo con un exceso. Los datos son espectacularmente negativos y más cuando utilizamos un método que se ha demostrado inadecuado para el tratamiento de los envases. Algunos ejemplos adicionales donde se demuestra ineficacia es pues, en el brick, que los bricks no se pueden reciclar completamente, en los envases menores de 10 centímetros de diámetro, cuberterías, pajitas, palillos, juguetitos de plástico. A pesar de tener una composición igual o similar a los envases ligeros, no se separan en el contenedor. El Ministerio cuenta en este sentido con una oportunidad única para hacer una transposición de la Directiva de Plásticos de un solo uso que va más allá de los mínimos y protege la salud de las personas y del medio ambiente. Las botellas de PET de colores, con una dificultad superior para ser separadas, tratadas y recicladas, los plásticos oscuros, que no se pueden reciclar, de hecho no lo estamos haciendo. Son ya más de 2 décadas con un sistema que, a pesar de las constantes campañas, no se ha demostrado eficaz y es por eso que, existiendo un sistema que se ha demostrado mejor, en los lugares donde se implanta es hora de que la nueva ley de residuos lo incorpore como sistema fundamental para la recogida de residuos de envase. Consideramos que el sistema de retorno de envases es la mejor alternativa.
queremos indicar los diversos motivos que nos llevan a considerarlo como mejor alternativa, y es que funciona en más de 40 países. Es el único sistema que ha demostrado cumplir el requisito europeo del 90% de recogida separada de botellas de PET y se puede aplicar de igual manera para latas, botellas de vidrio, envases tipo brick, etc. Mejora el cumplimiento de los objetivos de la Unión Europea al potenciar la prevención de residuos y facilitar la reintroducción de los envases reutilizables. Beneficia a todos los ayuntamientos, y esto es muy importante, pues reduce los costes de limpieza de calle y plaza, la cantidad de residuos recogidos por los sistemas de limpieza municipales. Son muy importantes en este sentido, un 20% del volumen de los residuos municipales son envases de bebidas y solo 3 de cada 10 van al contenedor adecuado. El resto acaba depositado en vertederos o incineración. 2/3 de los envases como media se depositan en el contenedor de resto, con el consiguiente coste para las arcas municipales. Este sistema tendría un coste cero para la administración. Es un 60% más barata que los sistemas integrados de gestión por envases recogidos, que es el que estamos usando en la actualidad. Es una primera fase de implementación, crearía 14.000 puestos de trabajo sin coste alguno para las administraciones, apoyaría al comercio local, compensándole con una media de 3 céntimos por envase recogido, el 100% de lo reciclado económicamente viable y utilizable y un sistema de recogida de residuos de envases con menor impacto medioambiental. También queremos remarcar que en un comunicado conjunto la Federación Europea de Aguas Embotelladas y la Asociación Europea de Fabricantes de Bebidas Refrescantes aboga por este sistema, por el sistema de depósito, devolución y retorno de envases para incrementar las tasas de reciclado. Realmente Ecoembes se queda prácticamente solo como lobby opositor a estos sistemas en España, defendidos por las organizaciones ecologistas como la principal baza para incrementar las tasas de reciclaje y, como vemos, incluso pues, por los grandes productores y distribuidores de agua embotellada e incluso de bebidas refrescantes. Entonces, pensamos que es importante que se tenga en cuenta todas estas consideraciones y traemos esta moción aquí para que este pleno pues, le dé el beneplácito y espero el voto afirmativo de todos los grupos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Izquierdo. Señor Juan Miguel Vox. Muchas gracias, señor presidente. En cuanto al tema de que los sistemas actuales de reciclaje no son eficientes, estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. En primer lugar, por una que soy un experto, porque gran parte de los residuos acaba bien o en la incineradora o bien en los vertederos. Eso es cierto. En eso no tengo ningún impedimento en decir que es absolutamente cierto. Lo que no creo, y además no, lo pongo en duda y además sé que no es real, es que tenga un coste cero. Porque cualquiera que sepa mínimamente economía sabe que para la administración cualquier tipo de instalación o implementación de un nuevo sistema siempre tiene coste. Siempre. Siempre. En cuanto a que el 60% es más barato que el sistema integrado de gestión, esto tiene que estar basado en un estudio económico, no simplemente decirlo, porque yo puedo inventar una cantidad o un porcentaje. Esto tiene que estar basado en un estudio económico que no existe y adolece de la moción. Por lo tanto, yo puedo decir que puede ser un 50, un 40, un 30. Por lo tanto, no es ningún método de prueba el que simplemente se establezca en una moción. Y en cuanto a lo que no estoy de acuerdo es que, como siempre en las mociones que presenta adelante, trata de saltarse instituciones a los representantes electos del pueblo, órganos colegiados como este pleno, o técnicos y funcionarios públicos de este ayuntamiento. Y lo digo porque simplemente basta leer el segundo punto en el que dice contraer el compromiso de crear un grupo de estudio y trabajo participado de agentes sociales, grupos interesados y ciudadanía para generar propuestas que mejoren la gestión de los residuos urbanos. Cada vez que el grupo Adelante Mairena presente una moción en la que intente saltarse o arrogarse derechos, instituciones que no son las electas en este municipio, o funcionarios y técnicos de este ayuntamiento que son los competentes para determinar tanto las funciones como los costes, porque para eso son técnicos, siempre va a tener voto en contra de Vox. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Espinal. ¿Por el Grupo Ciudadano? Venga, señora Irreco.
Buenas tardes, gracias, señor presidente. Buenas tardes, hola a todos y a todas. Efectivamente, señora Izquierdo, la situación es bastante preocupante. Es mucho el trabajo que queda todavía por delante. Entendemos que esto es un ruego más bien al Gobierno de la Nación y lo que sí he echado en falta es propuestas concretas para aplicar aquí en Mairena. Si proponen puntos limpios, si proponen otros sistemas, si propuestas reales aquí en Mairena. Nada más. Muchísimas gracias, señora Rincón. La segunda opción se va, el Grupo Socialista también se va a la segunda. Pues empezamos la segunda ronda. Miguel, ¿quieres comentar algo más? Clarita, nada más. Ricardo. Simplemente decir que hoy mismo el secretario de Estado de la materia, Hugo Morán, ha anunciado la aprobación inminente por el Consejo de Ministros de una ley de residuos y suelos degradados. Esa ley va a permitir que en el marco reglamentario, que es las Cortes Generales, los representantes de los ciudadanos debatan este asunto. Espero que no como otras leyes, como pasó con la educación, se inviten a la sociedad a que dé sus opiniones y saldrá una ley sobre este asunto. Yo entiendo que hay partidos políticos que supuestamente son socios y tienen que unos destacar sobre el otro, si soy más medioambientalista, si soy más verde, si soy más feminista, esa manía que tienen algunos además de que determinados dogmas y determinadas defensas de ideas solo pueden hacerlas ellos, ¿no? Creo que la moción está magnífica y posiblemente sea la misma en general que ustedes plantean en toda España, pero la veo más en esa sensación que tengo de que ustedes tienen que diferenciarse permanentemente del Partido Socialista como si estuvieran avergonzados de gobernar con ellos nuestro país. Gracias. Muchísimas gracias, Ricardo. Señor Izquierdo, ¿quiere utilizar su turno? Bueno, pues por contestar a los concejales de Vox y de Ciudadanos, que me han hecho, digamos, críticas en sentido contrario. El concejal de Vox me dice que no podemos, el segundo punto, que es un punto, de implantación municipal, pues no lo ve bien el resto de puntos y ese no, precisamente por ser de implantación municipal y por tratar de dar participación a la ciudadanía, no para nada supliendo o intercambiándolo por lo que se decida en el Pleno, en los representantes elegidos democráticamente por el pueblo de Mairena, sino al contrario, es porque estoy segura y estoy convencida de que tenemos vecinos, de que tenemos vecinas expertos en esta materia, que podrían participar, que podrían dar su opinión, que podrían sumar, que podrían enriquecer lo que un gobierno municipal pues, puede llevar a cabo. No hay otro sentido, no es para nada el querer quitar, digamos, representatividad a los concejales y concejalas, ni al gobierno del municipio, ni mucho menos. Respecto a la crítica de la concejala de Ciudadanos, bueno, pues sí que traemos algún punto que precisamente ha sido crítica del concejal de Vox por traerlo, en el sentido de pues, poder hacer y aportar nuestro granito de arena desde esta institución, que es el ayuntamiento, que es la institución más cercana a la ciudadanía y bueno, que pensamos que por eso mismo es una de las instituciones que más fácil tiene el abrir a la participación ciudadana y traemos ese punto. Respecto a la crítica del concejal del Partido Popular, bueno, pues realmente para nada es la intención ni de diferenciarnos ni de no diferenciarnos, simplemente, pues bueno, pues nuestro ámbito de trabajo es un ayuntamiento, entonces, bueno, pues traemos que la voz de este ayuntamiento de Mairena del Aljarafe pues llegue a las instituciones que tenga que llegar, bien sea a la Junta de Andalucía, bien sea al Gobierno de España o bueno, a donde sea que se vayan a tomar medidas que van a incidir y que van a afectar pues, a los vecinos y a las vecinas de nuestro pueblo. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Izquierdo. Señora Padial. Yo voy a añadir bastante poco.
Es cierto que va a entrar en vigor la Ley de Residuos y Suelos Contaminados. En esa ley se recogen, entre otras muchas cosas, que sí que nos van a afectar directamente a los municipios porque van a ser responsabilidad directa nuestra, la recogida de los bioresiduos de forma separada, el famoso contenedor marrón, que supone, esos bioresiduos representan el 37% de lo que tiramos todos los días a la basura. Y a partir de ahí, pues tendremos que ir adaptándonos a todas aquellas modificaciones que nos vengan de Europa o desde el Gobierno central para hacer que, lo mismo que la moción anterior, que nuestras ciudades sean cada vez más sostenibles, más limpias y más vivibles. Es decir, que habrá que intentar reducir de la mayor forma posible todos los envases y todos los tipos de residuos. Ahora tenemos un enemigo potencial que es Amazon. Amazon provoca que haya en los contenedores gran cantidad de papel cartón que la gente no dobla y que colapsan los contenedores de papel sobre la marcha. O sea que conforme vamos avanzando en los tiempos también se van planteando nuevos retos. Algo que nos ha traído la pandemia ha sido también el enemigo de Amazon. En fin, que sin más, que nosotros siempre vamos a estar, no porque estemos coaligados con nadie, ni en España ni en ningún sitio, sino porque pienso simplemente que como representantes de la ciudadanía, en nuestro caso de los ciudadanos de Mairena de las Jarafes, simplemente tenemos que intentar lo que he dicho, que tengamos cada vez una ciudad más limpia, más sostenible, más vivible y mejor para todos. Muchísimas gracias, señora Badial. Yo no me atrevería a nombrar enemigo a Amazon de nadie porque es capaz de meterlo en una caja y llevarnos al mismo día a otro sitio, ¿no? Pero sí es cierto que ya no es solo esa conformación de la transformación de las conductas, porque al final somos nosotros los que cuidamos del planeta. No hay nadie que cuide el planeta si no somos nosotros, nuestras conductas. En este caso, la señora Badial ha dicho una incidencia, pero también la particular manera que tiene de cómo desarrollamos los residuos. Ahora empezarán todas las campañas estas de poda en las que podrán ustedes comprobar cómo los ciudadanos indiscriminadamente se tira sin bolsas de basura y aparecen en los contenedores cantidades ingentes de restos de poda arrastrados y abandonados ahí en la zona de contenerización. O cómo algunas circunstancias también objetivas desde el punto de vista también de la hostelería, pues arroja los vidrios en los contenedores que no proceden o otro tipo de circunstancias. Y cómo los ciudadanos arrojamos también de manera poco respetuosa el residuo de manera discriminada y no siguiendo un poco las normas. Yo creo que esta es la regulación que tenemos que hacernos cargo en este planeta. Incluso ver lo que cuesta seguir manteniendo esta actividad de consumo que nos lleva a reportar que tenemos que pensar más en el espacio común que compartimos. Muchísimas gracias a todos. Pasamos a la votación. Grupo Vox, en contra. Grupo Ciudadanos, a favor. Grupo abstención. Grupo Adelante, entiendo que a favor. Grupo Socialista, a favor. Pues entonces queda aprobada la moción. Gracias, compañeros y compañeras de corporación. Urgencias no hay, señor secretario. Pues pasamos al punto 9, que son las interpelaciones, los ruegos y las preguntas. Miguel. Muchas gracias, señor presidente. Mi pregunta está relacionada sobre el Colegio Malala, ya que el ayuntamiento forma parte del Consejo Escolar Municipal. Y lo pregunto tras las denuncias aparecidas tanto en los medios de prensa, en varios medios de prensa, sobre el adoctrinamiento incluso a niños de 7 años. Yo he tenido reuniones con los padres, son bastantes padres, muchos de ellos, que es lo triste, no quieren dar la cara, y además de hecho es algo que se verá, que próximamente se presentará una demanda ante los tribunales que dirimirán los tribunales de justicia. Son bastantes padres y, como digo, lo triste es que esos padres no se atrevan en muchos casos a dar la cara porque se les señala al hijo, que eso es lo triste, porque se señala al hijo. Pero si no tenemos claro lo que es, si existe o no adoctrinamiento, lo que sí es claro es, y por lo tanto, os voy a leer un tuit, el apoyo de Juan Carlos Monedero a lo que está ocurriendo en el Colegio Malala. Es decir, os leo directamente el tuit de Juan Carlos Monedero, que es quien apoya también a esto. El Centro de Educación Infantil y Primaria Malala en Mairena de las Jarafes es un ejemplo de educación basado en la igualdad y en contra de la violencia. También lo hace que la cloaca mediática
ya les ha puesto en la diana. Si una persona como Juan Carlos Monedero le da la razón y la enhorabuena al colegio, es porque realmente existe adoctrinamiento. Y no solo eso. Son los propios padres los que lo dicen, no es algo que me inventé yo, son los propios padres. Muchos padres. Pero no, y muchos no lo hacen por favor. Por miedo a que se señale a sus hijos. Lo que hay que acabar en la escuela pública es con el adoctrinamiento, porque uno puede enseñar valores morales, derechos humanos, eso es lógico, pero lo que tú no puedes hacer es adoctrinar a los niños. Y la pregunta que va dirigida concretamente es ¿qué está ocurriendo allí? Bueno, pues como usted sabrá, en esto podría hablarle de muchas maneras, como alcalde, como conocedor de la comunidad educativa de Mairena y también como padre de una niña que está en el Colegio Málaga. No creo, porque también existe, creo, la profesionalidad del cuerpo de profesores de toda la comunidad autónoma, que se vayan a regir o le vayan a transmitir unos conocimientos que no estén regulados y aprobados. Es decir, no hay que ir a los juzgados. Puede ir cualquier ciudadano o ciudadana, o padre o madre, al Servicio de Inspección Educativa de la Junta a reclamar o denunciar si verdaderamente el planteamiento o el proyecto educativo que se desarrolla en la educación de sus hijos está adecuado o no está adecuado a la norma. Yo en esto no voy a darle la legitimidad al señor Juan Carlos Monedero. Como usted comprenderá, tengo bastante y amplia distancia ideológica con él en muchas cosas. En otras no tanto, pero sobre todo en muchas cosas de cómo es mi país, de cómo es la defensa, pero eso sería harina de otro costal. De la misma manera que no se la doy a quien, entiendo, ha articulado una campaña de desprestigio con unos profesionales, en este caso de este colegio, que hace una labor ingente, muchísimas veces con muchísimas limitaciones, pero que no se significa, y digo de esto en el conjunto de la comunidad educativa de Mairena, como un ámbito de dogmatización ni adoctrinamiento alguno. Ya no solo en la pública, también lo digo de la concertada que está en Mairena de la Jarafa, y que, como ustedes sabrán, cada una tiene su proyecto educativo. Pues puedo afirmar como alcalde, si es esa un poco la pregunta, que en ningún centro educativo se produce el adoctrinamiento, sino el desarrollo del planteamiento educativo que en cada centro se da. Y en la seguridad de que los padres, por eso cuando hablamos ahora de la eliminación incluso de las líneas, tengan la capacidad de la libertad de inscribir su hijo en el centro que consideren más oportuno. Entonces, salvaguardando esos dos principios, lo que no podemos ser contradictorio en el discurso. Así que emplazarle, en este caso, Miguel, al Grupo Vox, si le llega esa demanda, a que tiene herramientas y es bastante garantista el sistema educativo andaluz, y me atrevo a decir también en todo su conjunto el español, que desconozco gran parte de él, pero en el andaluz que lo conozco bastante y en el mairenero que lo conozco sobremanera, le emplazo a que a estas familias le diga si que en algún momento existe en alguna circunstancia se denuncie al Servicio de Inspección Educativa de la Comunidad Autónoma, que es muy eficaz y que además ha hecho reclamaciones y abre expedientes si considera que se incumplen algunas de las normas y de los proyectos educativos. Pero que no se haga el prejuicio ni se haga preventivamente la acusación, que esto también se lleva en este caso. Por eso también tengo que establecer que, con independencia y desde la distancia, insisto, de la responsabilidad institucional que mantengo siempre, sí darle también el afectuoso saludo a que haya gente que se preocupe de la educación de esta manera, sin dejar de reconocer a todos y cada uno de los profesores y de los claustros que han estado también vilipendiados mediáticamente y que necesitan también de nuestra solidaridad. Porque no hay mayor injusticia que te apliquen una condena o una sentencia sin conocimiento. Y eso, en este caso concreto, por lo menos por lo que he podido comentar por la concejala de Educación, y también en esto me parece que está alejado de toda realidad constatable e inteligente que creo que tienen que hacerse. Y los padres, en este caso, tienen, insisto, la libertad
de coger esta circunstancia y esta denuncia, que yo respetaría, pero también de coger un camino en el que posiblemente tiene solución. De hecho, no es ni la primera ni la segunda vez que padres que entran a formar parte de un proyecto educativo se les ha realojado en otro proyecto educativo de otro centro por distintas adquisiciones. No por el adoctrinamiento, sino por las condiciones, situaciones emocionales del niño, por la regulación de la cercanía con su domicilio, por la realidad, como antes le decía en alguna otra moción, y las peculiaridades que tiene en este sentido. Pero sí se lo traslado y en este caso también a ti, Juan Miguel, desde la cercanía que también me une. A veces no es tanto el principio de disquisición, porque entonces estaría el centro educativo levantado. Y no me constato que no haya ningún centro educativo de Mairena levantado en torno a cómo es la educación que se le da a sus hijos, sino que la educación en defensa de la misma tengo que decir que es de muchísima calidad y de muchísimo compromiso en este tiempo de los docentes, de los padres, de las madres y de todos los que participan de la comunidad educativa de Mairena. Muchísimas gracias, Miguel. ¿Alguna cuestión? ¿Ciudadanos? ¿Nada? Ricardo. Varias cuestiones. Es la recepción de las obras y la apertura del Parque Central es una cuestión, imagino, inminente o de poco tiempo, nada más que hay que ver el desarrollo de las obras. Entonces, venimos insistiendo desde hace más de un año sobre tener claro qué tipo de gestión va a tener el mantenimiento de esa zona, de zonas verdes y de ese espacio y de otros espacios aledaños, porque entendemos que lo que en apenas unos días o unas semanas puede ser la historia de un éxito, se pueda convertir en muy poco tiempo en la historia de un gran fracaso. Que es la segunda pregunta, ¿no? Es evidente que la transformación que han tenido los sectores SR10 y SR11 en nuestra ciudad son la historia de un éxito que también está empezando a tener una serie de problemas, fundamentalmente los vinculados al aparcamiento y a la movilidad. Entonces, no sé si quizá yo le rogaría que encargara un estudio sobre la movilidad en la zona, la necesidad en algunos cruces de establecer semáforos, porque es evidente que cada vez viven más vecinos, cada vez hay más usuarios de los servicios de hostelería, de comercios, que allí se plantean y creo que necesita una reflexión por parte del ayuntamiento. Luego, en tercer lugar, no sé si he previsto una zona muchas veces olvidada de Mairena, que es las viviendas que hay en el camino de Santa Rita, en el otro lado de la autovía, cercanas al polígono Pisa. No sé si ha pasado usted por allí. No hay socavones, hay piscinas completas, es decir, ahí podríamos batir el récord de los 100 metros. La situación pásese, yo creo que deja muchísimo que desear. Y no sé si he previsto alguna intervención en los numerosos programas de ayuda que van a venir en los próximos meses a este ayuntamiento, y creo que es una zona que no por su aislamiento tiene que estar olvidada en la ciudad. Y luego, como última pregunta, no sé si el ayuntamiento está realizando algún tipo de control sobre los constantes vertidos de residuos de construcción que se hacen en fincas cercanas al cordel de Villamanrique en nuestro término municipal. Creo que no hay ninguna licencia dada de nada por el estilo, pero permanentemente, bueno, y hay una parte importante de responsabilidad por parte de la Administración Autonómica, que es el propietario del cordel, pero también la hay por parte del Ayuntamiento, bueno, en una zona que de uso y disfrute de muchísimos ciudadanos de Mairena, de los municipios aledaños y de Sevilla, y que se está convirtiendo pues en un estercolero permanente. Gracias.
Muchísimas gracias, señor Tano. En estas circunstancias estamos valorando, como usted bien dice, porque hay zonas de uso y disfrute, ciclo peatonal y zonas naturales que está el ciudadano disfrutando además sobre ese mecanismo, ¿no? Para el deporte, para la situación de la cercanía. Estamos valorando esa dimensión y ese servicio junto con los técnicos también de medio ambiente y de servicios generales y de urbanismo, para analizar incluso conjuntamente con la Junta de Andalucía a ver si esos cordeles y esto dejan de ser a lo que eran, que son regulaciones en el ámbito de la agricultura, agropecuario, y poner las limitaciones del acceso rodado y del acceso de vehículos en determinadas zonas que prohíben o que prohíban en la medida de lo posible este continuo escenario de vertidos, que ya no solo se dan en eso, se dan paradójicamente incluso en zonas de la carretera. Es decir, llega un ciudadano y deposita allí en una avenida que está pendiente todavía de construir y deposita sobre la acera los sacos de alguna que otra firma de bricolaje, utilizando, bueno, pues lo que estamos diciendo, una conducta. He hablado además con el delegado de la Policía Local y vamos a hablar con el jefe de la Policía Local a ver si intensificamos en alguna de esas zonas pues un poco la presencia que ahuyente a esta actitud responsable. Igualmente trabajaremos con los propietarios de las parcelas para que estén pendientes de la misma. Sobre lo de Santa Rita tiene usted razón, hay un bache sobre todo a la salida de esa zona del Pisa, de la gasolinera, esa que hay que darle un repaso a ese viario, como a otras zonas que estarán planificadas en un contexto de reasfaltado de las mismas, porque están bastante mal desde el punto de vista de su mantenimiento. Incorporaremos, como usted comenta, a los planes de inversión futuro. En el SR10 y SR11, sobre todo en el SR10, ya están los servicios de urbanismo analizando que quizás algunas calles tienen que tener ya una única dirección y poder pasar del aparcamiento de cordón, que ahora mismo tenía, un aparcamiento de batería que lleve a suplementar el número de dotación de plazas de aparcamiento. E igualmente en aquellos cruces donde se están dando las avenidas, que hay una situación de colisión entre el aparcamiento y también la velocidad, algún medido que venga a disminuir esa zona, sobre todo en los cruces de avenida con el Jardinillo, con la avenida de la Filosofía, en alguna de las zonas. Y luego estamos trabajando desde los servicios de la ciudad para que haya un contrato de mantenimiento específico de las zonas de ese parque central, por un lado, que pueda incluir incluso integralmente ya no solo el mantenimiento, sino su apertura y cierre regulado. Y por otro lado se está haciendo desde la Gerencia de Urbanismo un contrato de prestación y servicio de lo que será en el futuro la instalación de hostelería que se recoge en lo mismo. Ambos contratos y una de las licitaciones pues queremos que se dé en los próximos meses, habida cuenta de que le falta al parque pues bueno, una conexión y una ejecución por parte de Endesa de la actividad de la energía necesaria para la puesta en marcha del funcionamiento del parque, un auxilio también que hay que hacer de conexión y mejora de las redes de electricidad en esa zona, y luego lo que se le ha trasladado a la empresa, que es el proceso de consolidación del citado parque, para que además se traslade en ese sentido. Y también el marco del mantenimiento de la zona de juegos infantiles, que será, como pueden ustedes ver ya desde su exterior, bastante importante y que tenemos que también estar cuidado de todo. Muchísimas gracias, señor Tano. Ahora, bueno, señor Izquierdo. Bueno, pues muy brevemente un ruego, y el ruego es que, bueno, que esta institución, que es el ayuntamiento, como siempre decimos, la institución más cercana a la ciudadanía, pues yo rogaría que desde este ayuntamiento mostráramos públicamente nuestro apoyo a todos los profesores y profesoras del municipio de la educación pública por los ataques que está sufriendo la educación pública de nuestro municipio, tanto en recortes de unidades, como hemos visto también por ataques de cierta prensa reaccionaria a unos profesores y profesoras que han pasado unas duras pruebas para estar desempeñando esa labor. Unas duras pruebas de conocimiento, de actitud, y que independientemente de la ideología que tengan, han podido acceder a ese puesto de trabajo a través de una prueba, digamos que es una prueba a la que cualquiera puede presentarse y que, como todos y todas conocemos, no tiene nada que ver con
con ningún tipo de ideología. Entonces, la verdad que esas acusaciones de adoctrinamiento o de querer incidir en los niños y las niñas desde un terreno diferente al que marca la educación pública y al que la Junta de Andalucía pues reconoce nuestro estatuto, reconoce nuestra Constitución, el derecho a los pequeños, a los niños y a las niñas a tener una educación integral, pues me parece realmente que es algo que este ayuntamiento tendría que posicionarse porque bueno, no podemos permitir esos ataques a funcionarios públicos, desde luego, por parte ni de prensa ni por parte de nadie. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Izquierdo. En este caso, bueno, aunque haya sido con las circunstancias, recordar a los ediles que las interpelaciones o luego las preguntas son a los miembros del Gobierno y, por tanto, no podemos abrir un debate en el seno de los mismos. Exactamente, así ahora empezaba. Lo tomo como un ruego, por tanto, al Gobierno y a las circunstancias. Algunas veces, al final, las actitudes, cada uno somos responsables de las actitudes de nuestra historia. A mí me persigue mi historia y mi historia dice que soy un absoluto defensor de la educación como el marco en el que se ancla la igualdad en la sociedad. Por tanto, mi defensa es vehemente, pero cada día. Pero no gritona, es inteligente. Yo creo que las actitudes, como usted bien dice, señora Izquierdo, hay que combatirlas con inteligencia, más en este tiempo. Y este tiempo es, lógicamente, y si le digo, desde la defensa no de los profesionales, desde la defensa de un sistema educativo que tiende a igualar a las personas. Pues desde aquí también quiero reconocer el ingente trabajo que hace la concejala que tenemos, Blanca de Pablo, una profesional contrastada en ese ámbito educativo y que está cada día, lo sé porque además a mí me lacera cada día, en el escenario de agitar esa conciencia permanente. Por tanto, ya no solo agradecer la ingente labor que hacen los profesionales, sino también los padres, las madres, las asociaciones de padres, de madres, los profesionales que prestan servicio, las limpiadoras, los conserjes, todos los que se suman al proyecto educativo más interesante y, desde luego, a la labor más interesante y que muestra cómo puede ser también esta sociedad en el futuro. Y eso se ancla siempre en la educación. Desde aquí, como no puede ser de otra manera, mi apoyo, mi cariño y mi afecto a estos profesionales. De la misma manera que lo hago cada día a través de Maribel con los que están en el centro de salud y que están al servicio de todos. Es que hay valores fundamentales que están permanentemente pendientes de nosotros, e incluso nosotros, que nosotros también somos servidores públicos. ¿Alguna cuestión más? Bueno, pues me permitirán, antes de terminar, que le dé también, en nombre de la corporación, un afectuoso abrazo a Maribel Moreno, concejala que ha pasado unos días difíciles con la pérdida de su padre, y trasladarle también a la compañera pues el abrazo de la corporación. Levantamos la sesión.